Hola, hoy les voy a enseñar cómo crear el efecto Chaser en Resolume sin tener Chaser. Eh, lo primero que hay que hacer es crear el input map, este que está acá, crearlo y guardarlo. Luego nos vamos a nuestro Chaser. Chaser, la versión demo, no es necesario tener la versión pagada para hacer esto. Y le damos a Export Pixel Map. Lo guardamos, aquí ya lo tenía guardado, ejemplo, sí. Y cerramos Chaser. Ahora le damos al After Effects. Una vez dentro del After Effects le colocamos nuestro input map, el proyecto y creamos una composición. De aquí empezamos a sacarle provecho a la versión de Chaser gratis, porque nos da esta información acá. El de la izquierda es la posición de nuestro slide y el de la derecha es el tamaño en píxeles. Entonces, por ejemplo, aquí yo puedo crear el main y es de 1536 por 1024 y le damos OK. Y aquí tenemos otra herramienta de After Effects que es la de alinear, donde nos permite centrar y alinear a la parte de arriba. Entonces, si yo le saco la opacidad, se puede ver que está perfectamente alineado. Entonces, seguimos. Y le puedo dar al banner arriba, banner izquierda 1. Es de 1536 por 128 píxeles. Y lo alineamos a la izquierda y arriba. Y ahí nos queda. El banner de abajo es exactamente igual, entonces lo duplico, enter para cambiar el nombre, le coloco 2. Y con shift apretado mantengo la alineación a la izquierda y lo deslizo. Luego aprieto los dos, control D para duplicar. Mientras siguen seleccionados los arrastro para reordenarlos. Selecciono el banner de la izquierda 1, enter para cambiar el nombre, le pongo derecha, der 1 y lo alineo a la derecha. Lo mismo para el otro, enter, der 2 y lo alineo a la derecha. Ahora nos falta la cabina del DJ. Nos vamos a nuevo, sólido, banner DJ. Este es más chico, este es de 768 por 256. Y aquí vamos a alinear al centro solamente por si acaso porque es el default y ya lo tenemos alineado. Ahora lo que nos queda es eliminar la imagen, ocultarla simplemente porque si no nos va a aparecer ahí la resolución de nuestro input map. Y nuestra composición es de 4 segundos. Seleccionamos todos nuestros sólidos y lo achicamos y le damos a 1 segundo solamente. Está bien a 1 segundo. Para darle un efecto más como de pulsación a nuestro chaser, le damos al principio nuestro sólido opacidad 100 y al final opacidad 0. Chicamos, apretamos la letra U para revelar nuestros keyframes. Ya están seleccionados, entonces apretamos F9 para crear esta transición más suave entre cada el efecto opacidad. Apretamos U de nuevo, preseleccionar. Entonces yo puedo decir que quiero el banner del DJ primero. En realidad eso fue más que nada por un orden en el espacio de trabajo. Y aquí ya tenemos el banner. Y después yo quiero, por ejemplo, los banners de la izquierda. Y le doy al banner de la izquierda.
Acá yo quiero el banner de la derecha. Los banners de la derecha. Y ya tenemos nuestro efecto chaser armado. Ahora para exportar, vamos a exportar, agregar a la fila. Aquí en AppMon le damos a, en vez de AVI, DBX3. Este codec está disponible en la página de Resolume. No es necesario tener Resolume original, por decirlo así, eh, para tenerlo. Es recomendado si yo tengo mi licencia y la verdad cambia harto tenerlo original a pirata. Aquí lo guardamos donde uno quiera. Yo aquí le puse a poner ejemplo. Ahí está. Y render. Ejemplo. Voy a Resolume. Aquí ya está. Y como está en DBX3, que es el formato que acepta mejor Resolume, se le puede aumentar la velocidad. Y aquí en el output map se puede ver. Este es mi input. Y en el output yo tenía las pantallas un poco más separadas. Y así queda el mismo efecto de chaser. Así se puede crear el efecto chaser sin tener chaser original ni nada. De todas formas, esto es mucho más complicado si es que tuviéramos un escenario más grande o más slides ni nada. Porque ahora son 5 solamente, 6. Entonces se puede hacer.